buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada martes aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y gracias, por supuesto, por acompañar nuestras reflexiones. Y tal vez las comparta o no, pero muchas veces hemos pensado que la economía en realidad siempre nos da grandes oportunidades. Miraba el vaso de Ricardo, miraba el mío, cuál está más lleno, cuál está más vacío, un vaso medio lleno o un vaso medio vacío, para mirar también desde esa óptica nuestra economía y ver que en esta situación en la que nos encontramos ahora, con algunos altibajos económicos que nos ahogan a lo mejor en lo particular, podría llegar a ser una buena oportunidad para mirar un vaso que esté tal vez medio lleno. Así es, Fanny, pero y esta mirada también vale para ejercerla frente a la democracia misma, frente a nuestro sistema. Ayer recorría algunas dependencias de la Casa de Gobierno, por ejemplo, y advertía que no hay disensos en detalles tales como no deben estar los bustos, por ejemplo, de quienes fueron jefes de Estado durante periodos dictatoriales. Esto es una señal de la democracia. Y es una señal que ya nadie discute, porque ya nadie, ni desde la derecha ni desde la izquierda, desde ninguna perspectiva ideológica en Argentina, ya nadie justifica esa precisamente injustificable irrupción de la democracia a través de las dictaduras que hemos vivido durante 50 años en Argentina. Y esto nos lleva a pensar en términos de economía. En la economía, la democracia nos está dando la oportunidad de debatir, y estamos debatiendo precisamente con vistas a una renovación del mandato presidencial en el 2015, ya con una campaña electoral lanzada. Estamos debatiendo en términos democráticos precisamente lo que ya no se discute en términos institucionales, o sea, ya no está en cuestión la República como institución, ya no está en cuestión el poder político civil como institución. Hoy se discute el poder económico, y esto es precisamente lo que se refleja inclusive en estas tensiones que se generan por la renegociación de la deuda argentina con los fondos buitres. Le podemos dar un ejemplo. En Argentina, el viernes, por ejemplo, las acciones cayeron. Los mercados dieron una lectura negativa de las cosas que estaban sucediendo a partir de la justicia de Estados Unidos. Pero ayer, que hubo algunos mensajes políticos del gobierno nacional, los mercados reaccionaron positivamente. Y en esto es donde radica el riesgo de la economía de mercados, porque la economía de mercado liberada a su propia fuerza es pura especulación. Y cuando en la bolsa de comercio alguien vende o alguien compra, siempre hay alguien que gana y hay alguien que pierde. En general, en los mercados son muy pocos los que pierden. Y ese mismo ejemplo es el que debemos trasladar a las relaciones internacionales entre un Estado como Argentina. Tal vez le suceda dentro de un tiempo a España o a Grecia, o tal vez también le puede suceder a Estados Unidos, que es el mayor emisor de deuda externa pública en el mundo. Este debate, esta disputa con los fondos buitre entre el Estado argentino en el terreno judicial en Estados Unidos, nos debe llamar la atención, porque así como aquí en Argentina podemos reflejar en solo 2 jornadas operativas bursátiles el ritmo de la especulación interna del capital no productivo, también en el mundo los fondos buitres son eso, son capital no productivo, son capital especulativo, y sobre eso tenemos que reflexionar, porque tenemos que proyectar el debate hacia la democracia futura sobre qué tipo de sistema económico queremos. ¿Queremos un capitalismo especulativo? ¿Queremos un capitalismo productivo? ¿Queremos un sistema de economía mixta? No lo sabemos. El debate electoral está recién empezando y el debate ideológico está tomando color, porque aún quienes
renegociaron la deuda en los años 90, en los años 80, perdón, durante la segunda mitad del gobierno de Alfonsín, con aquel sistema de capitalización de deuda que permitía que un inversor externo comprara deuda argentina, supóngase a un 25% de su valor nominal, le permitía venir con esos títulos de deuda y tomar activos en Argentina, activos productivos, cancelando el 100% del valor nominal, es decir, que compraban por 25 lo que valía 100. Y así comenzó a darse la base de la destrucción del sistema productivo que impactó fuertemente durante los años 90 en nuestra sociedad, en nuestra estructura económica y en nuestra cohesión social que estalló en el 2001-2002. Vale la reflexión, Fanny, vale la reflexión para compartirla con ustedes, porque estos son los temas que nos interesan a todos y están vinculados con la política, la producción y el trabajo. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y con Fanny Vega para hablar de política, producción y trabajo y para hablar de esto que está sucediendo en la coyuntura, en la disputa entre el Estado argentino y los fondos buitre, hemos invitado a un economista joven, el licenciado Mariano Kestelboim, que es economista independiente, economista, docente universitario, un agudo analista de la realidad, diría. A veces un poco rebelde frente a la lectura tradicional de la economía. Bueno, gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Gracias a ustedes por la invitación. No sé si pintábamos un escenario más o menos aproximado a lo que está sucediendo en la realidad, cuando hablábamos de cuál es el trasfondo de la especulación del capital financiero frente a las economías productivas. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ese planteo. Claramente el capital productivo dejó de dominar la esfera de negocios internacionales a principios de los años 70 y cuando comenzó a cobrar relevancia el neoliberalismo a mediados de los años 70 en Argentina y a nivel global, el capital productivo dejó de lado, se quedó en un segundo plano y el capital financiero comenzó a dominar las relaciones de poder internacionales y hoy la presidenta de la Nación lo llama anarcocapital financiero. Claramente estamos en un capitalismo muy ¿Salvaje? Muy salvaje, que no hay unas desigualdades muy fuertes entre la riqueza y la pobreza, los desarrollos productivos, ya a la medida que fueron trasladados a China, han perdido valor y lo que ha generado cada vez más valor son las actividades financieras, comerciales y sobre todo la especulación. Todo lo que tenga que ver con la especulación ha ganado mucho espacio en la economía global. Hubo un pensador de la sociología, de las ciencias económicas hace tiempo que se llamaba Hobbes. Y Hobbes definía al capitalismo salvaje como diciendo que el hombre es el lobo del hombre. En este caso, los fondos buitre son el lobo de la economía moderna en el mundo en este momento. Es una expresión de el poco interés que hay en una distribución equitativa. El caso de la Argentina es muy concreto. Argentina había pactado con el 92,4% de los acreedores unas condiciones de pago, con aquellos acreedores soberanos, tanto del Club de París como el Fondo Monetario Internacional, que es una organización de países, o el Banco Mundial, había acordado el pago íntegro y con los acreedores privados en un acuerdo había logrado un 94% de aceptación.
quedaron por fuera de ese nivel de aceptación, el restante 7,6%, y una pequeña parte, conocida como fondos buitres, reclamaron a la Argentina el pago total. La Argentina rechazó eso, fueron a tribunales internacionales, al tribunal norteamericano, donde se había pactado que ante eventuales litigios se iba a reclamar ahí, y la justicia de los Estados Unidos convalidó a su máximo nivel, desde la Corte Suprema, la validez del fallo del juez de primera instancia, que había sido Tomás Griesa. En esas condiciones, bueno, evidentemente, la inequidad, la injusticia está muy de manifiesto, porque ¿cómo puede ser que en los acuerdos entre privados a nivel internacional haya un consenso de que con el 66% de los acreedores, ya el resto de los acreedores, ese otro 33%, tiene que adecuarse a las condiciones de aceptación de las mayorías? En la Argentina es el 50% más 1. ¿Cómo puede ser que, siendo solamente el 7,6% que no aceptó, un 1% pueda litigar y conseguir un fallo favorable que pone en riesgo toda la reestructuración de la deuda exitosa por parte de la Argentina? Entonces hay desigualdades, inequidades que están expresando este capitalismo financiero especulativo en su máximo nivel. Eso marca las diferencias también entre lo legal y lo ético. Absolutamente, absolutamente. Hay críticas fuertes hacia la Administración Nacional respecto al hecho de haber tenido que aceptar tomar la legislación basada en tribunales estadounidenses a la hora de pactar estos contratos. Y eso ha sido un retroceso en nuestro concepto de la soberanía que se estaba tratando de recuperar en terrenos como el energético, como en decisiones nacionales. A ver, Argentina en los años 90 había perdido todo el control de su política económica. Después de la devaluación fue consiguiéndolo paulatinamente, y este hecho revela que no consiguió la plena soberanía. Que hay espacios en los cuales Argentina no lo consiguió, y bueno, me parece que tratando de ubicarnos en ese momento histórico de la Argentina, nos damos cuenta de que era muy difícil la situación para lograr que acreedores que habían tenido Argentina había alcanzado la mayor deuda de una economía moderna, y también estaba proponiendo la mayor reestructuración de deuda, en unas condiciones en las que Argentina, por ejemplo, en ese momento exportaba menos de la mitad de las exportaciones que hoy tiene. Exportaba alrededor de 36.000 millones de dólares cuando se empezó a analizar el canje de deuda, a mediados del año 2004. Más o menos. Argentina tenía más del 40% de su población por debajo de la línea de la pobreza. Tenía una tasa de desocupación del 13%, incluso más a principios del año 2004. Tenía ese nivel de desocupación subestimado, porque en realidad había 1,5 millones de personas que tenían planes de trabajar que cobraban el equivalente a $50. Hoy el salario mínimo está por encima de los $400, como para tener una idea de la situación en la cual Argentina atravesaba en ese momento. Entonces, en esas condiciones, poder imponer tribunales locales frente a la mayor reestructuración de deuda de la Argentina era muy difícil, o íbamos a tener que pagar tasas de interés altísimas que no le iban a ser sustentables, y los plazos tampoco iban a ser sustentable la viabilidad económica que necesitaba la economía en ese momento. Pero entonces, cuando se ve de modo tan duramente crítico desde la oposición la política de reestructuración de deuda, ¿se está haciendo injusto con los resultados de esa política de reestructuración de deuda, si es que ha logrado aumentar, por ejemplo, el 90% el Producto Bruto Interno? A ver, en 10 años. Es increíblemente injusto. Argentina, en ese año 2004, el equivalente de deuda en relación a su Producto Bruto era de casi el 150%. Ese 150%, mayoritariamente, casi en un 90%, estaba en dólares, esa deuda. Después de la reestructuración, Argentina logró que el nivel de deuda en dólares, en moneda extranjera, que Argentina no genera a partir de la vía financiera, del 150% en relación al PBI, se logró que baje hasta el 10% en relación al PBI. Ahora, estos acreedores rebeldes que tiene la Argentina, que están avalados por la Corte Suprema de los Estados Unidos,
están reclamando alrededor de un 3% en relación al PBI de deuda, ¿sí? Entonces, la deuda de la Argentina podría llegar a ascender alrededor de un 13% en relación al PBI en dólares, un 13%. Recordemos que en 2004 estaba en torno del 150%. Entonces, me parece que el canje, independientemente de esta cuestión, ha sido muy exitoso, y ahora la principal cuestión es que a partir de la normativa del stay, de la medida cautelar que en su momento había puesto el juez Griesa, la vuelvan a poner, como el pedido que recién acaba de hacer el ministro de Economía al juez Griesa, que vuelvan a poner esta medida para evitar que el resto de los acreedores que accedió al canje no litiguen contra de la Argentina para acceder a las mismas condiciones. De todas formas, efectos en nuestra economía seguramente se van a sentir en forma inmediata, porque creo que cambian algunos de los planes que el gobierno tenía, sobre todo teniendo tan poco tiempo de gobierno como el que tiene Cristina Kirchner. ¿Qué crees que va a ocurrir con nuestra economía de ahora en más en este tiempo? Sí, la agenda del gobierno nacional se había focalizado en restablecer las relaciones financieras internacionales. Por eso se había acordado con el CI, se le había pagado a Repsol, se consiguió el acuerdo con el Club de París. En esas condiciones, Argentina lo que estaba tratando de conseguir es volver a los mercados financieros voluntarios de crédito. ¿Por qué? Porque la economía argentina, como había dicho Ricardo anteriormente, creció cerca de un 90%. Ese crecimiento con una estructura productiva que fue desmantelada originalmente en los años 70, pero después profundamente destruida en los años 90, no se recuperó plenamente. Y muchos insumos que se consumen en la Argentina, muchos bienes finales y sobre todo la maquinaria, es importada. Todo el desarrollo energético también requiere muchas importaciones. Entonces, en ese contexto, Argentina, si quiere seguir creciendo con un mercado interno que prácticamente se duplicó en relación a la crisis de 2002 y es un 50% mayor que el pico del año 98, en ese contexto, para poder crecer fuertemente, necesita capitales financieros, necesita dólares para crecer. Y para la gente, para el común, si Argentina no crece, es muy difícil generar nuevos puestos de trabajo. Entonces es delicada la situación. Claro que es delicada, teniendo en cuenta que los últimos números, incluso los que estadísticamente sigue el INDEC, están mostrando una economía que por lo menos está orillando la recesión. Sí, igual hay que tener en claro un punto, y me parece que es muy importante, es una cuestión, es tener una recesión después de haber crecido de la forma que creció la Argentina en los últimos años, cerca del 90% en 11 años, en relación a una crisis como la que tuvo la Argentina entre el 99 y el 2001, que venía de un prolongado estancamiento. O sea, si venís creciendo y te estabilizás en ese nivel de crecimiento, obviamente no es favorable de ninguna forma, pero no produce una crisis tan importante como en la otra situación donde hubo quebrantos generalizados, ruptura de cadenas de pago, niveles de pobreza que Argentina nunca había tenido, que superaban el 55% de la población. Era una situación muchísimo más complicada. Obviamente que no es una situación para nada fácil, pero bueno, en términos generales es de alguna forma es más fácil de resolver. Fanny, vamos a una pausa y seguimos después con ustedes en Política, Producción y Trabajo. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Seguimos en Política, Producción y Trabajo, este espacio de información y reflexión junto a Fanny Vega, y hoy tenemos como invitado a Mariano Kestelboim, un economista joven, docente universitario, economista independiente, un analista agudo de nuestra realidad. Tal vez él por su juventud no pueda tener esta referencia, pero permítame transmitirle. Hubo una época
en la dictadura, aquel gobierno que se instauró por la fuerza de las armas entre 1976 y 1983, que se planteó públicamente desde la política económica nacional la dicotomía o un conflicto, si se quiere, de cómo definir el modelo productivo. Se planteó producir aceros o caramelos. Finalmente hubo empresas que crecieron, pero Argentina terminó produciendo caramelos, exportando caramelos al mundo, y aunque eso no está mal en sí mismo, lo malo es que se destruyó toda nuestra industria siderúrgica. Es decir, que aquella dicotomía se cumplió cabalmente y después costó muchísimo comenzar a recuperar no solo la siderurgia argentina, sino también otras industrias como la industria textil, la industria del calzado, la industria del juguete, las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan más del 50% de la mano de obra, el 70% de la mano de obra argentina. Por eso sería importante preguntarle a Mariano Kestelboim, los anuncios que hizo la Presidenta de la Nación ayer referidos a, por lo menos, tratar de proteger nuevamente a la industria automotriz, ¿cómo se leen? Sí, a ver, la industria automotriz fue, dentro de los sectores productivos de la economía nacional, el sector que más se benefició de la industria nacional. Las ventas de automóviles en relación al máximo de la convertibilidad, más que se duplicaron. Antes, en la convertibilidad en el año 98 se habían llegado a vender 450.000 autos en el mercado interno. En el último año se vendieron casi 1 millón de autos. En relación a la crisis de la convertibilidad y de la postconvertibilidad en el año 2002, las ventas se multiplicaron por 8. La producción automotriz también creció en una medida similar. Se produjeron en la Argentina cerca de 800.000 autos el año pasado, la mayoría fueron exportados a Brasil. Entonces, en ese contexto, en un sector tan ganador, cuando la Argentina entra en un problema en su balanza de pagos porque hace falta dólares, se alcanza una restricción externa producto de ese crecimiento y producto de que sectores como el automotriz no avanzaron en un proceso de sustitución de importaciones, porque por cada auto que se produce, alrededor, cerca de un 80% de sus componentes son importados. Entonces, en ese contexto, el sector automotriz fue el sector más deficitario de la economía argentina. Muchos le ponen la lupa al sector del turismo, al sector energético. El sector automotriz fue más deficitario que esos sectores. ¿Y entonces por qué apuesta de nuevo a la Presidenta a eso? Bueno, pero el sector automotriz genera puestos de trabajo en la Argentina y también se tiene un compromiso de sustitución de importaciones. Genera puestos de trabajo, genera dinamización en otras ramas de la producción nacional, de puestos de trabajo de muchísima calidad. Son alrededor, en toda su cadena, hay alrededor de 100.000 puestos de trabajo que se generan. Entonces, y tiene eslabonamientos múltiples en general en la economía argentina. Bueno, lo que la Presidenta marcó y la Ministra de la Producción también marcó en su discurso fue que las políticas económicas afectaron, o sea, obviamente que en un contexto de devaluación el consumo cae, en toda economía cuando hay una devaluación el consumo cae, pero la actitud de las empresas fue una actitud por lo menos equivocada, porque cuando el consumo cae, tras una devaluación, los productos que más se dejan de consumir son los productos durables, entre ellos los automóviles. Y en ese contexto donde el consumidor privilegia el consumo de bienes, de alimentos, bebidas o servicios básicos, las automotrices aumentaron sus precios en mayor medida que el nivel de la devaluación y en mayor medida, obviamente, que el nivel general de aumentos de precios. Precisamente este es un punto interesante, porque aquí en Argentina seguimos teniendo los precios de los automóviles más altos que en algunos otros países latinoamericanos. Por ejemplo, en Chile no se produce un automóvil y sin embargo los precios están más baratos. Nosotros que tenemos producción con mano de obra nacional y tenemos 10 fábricas automotrices activas, por lo menos, no podemos producir automóviles a un precio más competitivo para el consumidor o es que la tasa de ganancia de las empresas se mantiene todavía en niveles contrarios a la posibilidad de crecimiento con equilibrio en el contexto económico nacional. Son muchos los factores que explican eso. En primer lugar, bueno, las economías de escala a las cuales se abastece otros países que no tienen producción local de otras economías son otras. Por ejemplo,
producir autos en China no tiene el mismo costo que producirlos en Argentina, incluso producirlos en países europeos. En la Argentina, además de que el mercado interno es más chico, entonces tienen menos economías de escala las fábricas automotrices, también tiene un problema de que los costos internos de servicios medidos en dólares son mucho más altos que los costos internacionales. Los costos de financiamiento, por ejemplo, que no se pueden importar, en la Argentina son tremendamente más altos que a nivel internacional. Los costos de las telecomunicaciones también, los costos de los servicios comerciales, de los alquileres, todos aquellos servicios en los cuales Argentina no puede importar, tras el proceso de crecimiento que tuvo la Argentina en los últimos años, se valorizaron en dólares de forma impresionante. Entonces, eso produce que el costo local medido en dólares sea mucho más alto que los costos internacionales y por eso es también que los precios de los automóviles son más altos. Y en este caso que la presidenta anuncia una línea de financiamiento para la compra de automóviles, ¿es una medida que puede reactivar el consumo, puede dinamizar el sector automotriz, la industria automotriz? Por supuesto, a ver, una de las medidas, además de aumentar los precios por parte de las empresas, otra de las medidas que tomaron fue aumentar los costos financieros para comprar automóviles. Las empresas automotrices, tomaron esas medidas. Entonces, hoy este plan favorecería que la gente pudiese adquirir automóviles en cuotas y financiados a una baja tasa de interés. Tenemos un minuto nada más. ¿Podemos hacer una lectura final de cómo podría seguir la economía doméstica en los próximos meses, por lo menos? ¿Hay algún otro sector que puede dinamizar también la economía? ¿El textil cómo está? Sí, son todos los sectores hoy, en estos meses que vienen, deberían mejorar relativamente al primer semestre del año pasado porque se van a activar las paritarias, los aumentos salariales que habían sido acordados a principio de año. Entonces, en la medida de que no haya aumento de precios, de que los aumentos de costos de las empresas por los aumentos salariales no se trasladen en la misma magnitud a los precios, en esa medida mejoraría la actividad económica en el segundo semestre de este año. Interesante, digamos, creo que es el primer vaticinio sobre una mejora de la economía para el segundo semestre y bueno, hay que tenerlo en cuenta, es parte de este debate ideológico en quienes algunos se empeñan en mostrar el vaso medio vacío frente a la posibilidad de tener otra lectura de la realidad. Esto es lo que tratamos de hacer aquí en Política, Producción y Trabajo, hablar de la economía con una lectura que le permita a usted pensar con libertad y tomar sus decisiones, porque siempre que hay alguna disputa, alguna tensión económica, toman protagonismo la política, la producción y el trabajo. Nos encontramos la semana próxima aquí en Canal Metro.